Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la ortografía de la hamza. Cómo se escribe la hamza y cuándo se escribe la hamza al inicio de la palabra, al medio y al final. ¿Vale? Y para ellos que no tienen un nivel básico de árabe, os aconsejo de mirar las listas de lectura y escritura para aprender a escribir y a leer en árabe y luego empezar las clases de gramática en árabe. ¿Vale? Así que empezamos. La ortografía de la hamza en árabe es kitabatu al-hamza, es la escritura del hamza. Primero hay que saber qué es el hamza. Al-hamza es un consonante cuyo soporte puede variar según su vocalización, ¿vale? Podemos escribir la hamza en la línea y también podemos escribirla arriba de un alif, un palo, un alif, y debajo de un alif, y sobre un waw, y también sobre un alif mamduda, que es ya un alif maqsura, sobre un alif maqsura, ¿vale? Esto se llama, la vocalización se llama en árabe al-nabratu, o bien la entonación, la vocalización, ¿vale? Eh, el hamza hay dos tipos de hamza. La hamza wasl, que es la hamza conjuntiva es al-waslu, conjuntar o juntar, la hamza al-wasli, y la hamza al-qat'i es la hamza disyuntiva, ¿vale? Entonces hay dos tipos de hamza. Empezamos por la hamza al-wasl, la hamza conjuntiva. Normalmente sirve para unir fonéticamente el alif con una palabra anterior, pero a principio de palabra se pronuncia hamza. No se acostumbra a escribirla, ¿vale? Como por ejemplo, celebramos mi cumpleaños ayer. احتفلنا بعيد ميلادي أمس. احتفلنا بعيد ميلادي أمس. Aquí vemos al inicio de la palabra como lo hemos escrito y también la palabra ayer, amsin, como hemos escrito la hamza, ¿vale? Y también esta casa es bonita, هذا البيت جميل. Aquí una hamza en el artículo البيت, ¿sí? Se escucha البيت, ¿vale? Es, como he dicho, es solamente un soporte fonético al alif. Y pasamos a la hamzat al-qata, que sigue diversas reglas de escritura según la posición en que esté. A principio al principio de la palabra, siempre va con soporte de alif. Por ejemplo, nariz, anfun, oreja, udunun, camillos y bilón. Entonces está A, U, I, ¿vale? Está sobre el soporte alif, A, U, I. Entonces siempre la hamza al inicio de la palabra tiene que estar sobre un palo, un alif, o el soporte alif, anfun, udunun. Y nunca estará sobre la waw o sobre la ya o bien a la línea. Entonces, al inicio de la palabra, siempre sobre el alif. Y a mitad de la palabra, en primer lugar, se debe tener en consideración que al-kasratu es más fuerte que ad-dammatu y que ad-dammatu es más fuerte que al-fathatu y que al-fathatu es más fuerte que el-sukun. Entonces, como vemos, el kasra es más fuerte, hay que tener en consideración esta
esta observación de que más fuerte, que quién más está más fuerte, la kasra es más fuerte, y luego la dama, y luego la fatha, y luego al final el sukun, ¿vale? Y para elegir el soporte del hamza se debe mirar qué vocal lleva y que también vocal lleva la consonante de anterior. Entonces se escribe el hamza con el soporte adecuado según la vocal dominante. Entonces, para elegir un soporte al medio de la palabra hay que mirar la vocal que tiene que lleva el hamza en sí misma, y luego la consonante que está detrás de la hamza, qué vocal lleva. Esto es muy importante, estas dos observaciones, ¿vale? Para saber elegir el soporte. Cabeza, ra'sun. Aquí vemos ra'sun. Hemos escrito la hamza sobre el palo, el alif, porque detrás hay una raya, hay una fatha, ¿vale? Ra'sun. Y luego pregunta es su'alun. Hemos escrito la hamza sobre el waw porque la vocal o bien la consonante que está detrás lleva un dhamma. Y al final preguntas as'ilatun. As'ilatun hemos escrito la hamza sobre el ya, la ya porque la consonante que está detrás lleva un sukun. Entonces siempre hay que mirar la consonante que está detrás de la hamza y la vocal que lleva. Fatha sobre el alif, dhamma sobre el waw, sukun sobre el ya, ¿vale? Pero hay excepciones. Cuando antes de al hamza hay un alif, se escribe sin soporte sobre la línea. Por ejemplo, preguntarse sa'ala, sa'ala, o bien lectura qira'atun, qira'atun. Entonces, cuando antes de la hamza hay un alif, por ejemplo, aquí vemos lectura, tiene la hamza, hay un alif detrás de la hamza. Y sa'ala, preguntarse también, y, detrás de la hamza hay un alif. Entonces, esto es muy importante. Y al final de la palabra se mira la vocal de la consonante anterior al hamza y ya está. Se le pone el soporte que le sea más adecuado. Como he dicho, hay que mirar siempre para en la ortografía de la hamza hay que mirar la consonante que está detrás de la hamza que vocal lleva y también la hamza que lleva también, la vocal que lleva. Entonces, para, para que hago una resumen. La ortografía del hamza hay que mirar la vocal que está detrás y también la vocal del hamza. Aquí tenemos error, jata. Hemos escrito la hamza sobre el palo, sobre el alif, porque ta hay una fatha detrás. Lector, que es qari'un. Hemos escrito la hamza sobre el ya porque la letra que está detrás hay una kasra. Y perla, que es lu, que es lu. Hemos escrito la hamza sobre el waw porque la letra que está detrás lleva dhamma. ¿Vale? Y cuando el hamza está precedida por una consonante con sukun, una o bien, está muy importante, o bien una vocal larga, se escribe sobre la línea. Por ejemplo, agua, ma'un. Aquí ma'un, la hamza está escrita sobre la línea, pero viene por detrás un palo que es una letra vocal larga, ¿vale? Entonces hemos escrito sobre la línea. Y agua, ma'un, cosa, shay'un, cosa, shay'un. Aquí hemos escrito la hamza sobre la línea porque la letra que está detrás tiene un sukun. Entonces, si hay sukun o una vocal larga, escribimos la hamza sobre la línea. ¿Vale? Y también cuando el hamza se junta con
otra a principio de palabra y no llevan la misma vocal, se siguen las reglas de Hamza a mitad de palabra. Entonces, así, ihtimanun, crédito, hemos visto, y ihtimanun, manun, hemos escrito la Hamza sobre la ya porque tiene una casra detrás. Ihtimanun, ¿vale? En cambio, si la primera está vocalizada con fatha y la segunda lo está también, lo está con sukun, se escribe a, es un a larga, que es un a cuando hay dos palos, es una alif larga, una alif larga, como todas las otras letras. Al alargar añadimos un alif, la M con alif ma, pero el alif con alif ponemos de esta manera una hamza arriba a de al-mad, alif al-mad de prolongación. Esto también ocurre cuando la segunda es un alif. Entonces, en cambio, si la primera está vocalizada con fatha y la segunda lo está también, no lo está con sukun. Se escribe a alif larga. Esto también ocurre cuando la segunda es un alif. Por ejemplo, monumentos, atharun, atharun. Sorpresas, mufaja'atun, mufaja'atun. La letra que está alargada es el alif. Entonces, si queremos alargar el alif, lo escribimos de esta manera. Ahora pasamos al ejercicio. Une las letras siguientes y forma las palabras. Tenemos las letras separadas con las vocales o bien las sílabas y hay que juntar las sílabas para escribir la hamza, ¿vale? Entonces, solamente las reglas del hamza hay que mirar la letra que está detrás, la vocal que tiene y la vocal del hamza, seguir las reglas, ¿vale? Aquí tenemos qara'a, leer. Luego tenemos Ghina'un 2, que es canto, el canto, cantar. Y luego tenemos Mas'ul, que es responsable, responsable. Fa'run, razón, una rata. Fa'run, Ra'isun, presidente. Y luego 6, Ikhwatun, Ikhwatun, hermanos o hermanidad. Luego Bi'run, pozo, pozo. 8 أصدقاؤه أصدقاؤه que es sus amigos sus amigos. Y 9 رسائل رسائل cartas. جاء venir 10 venir. 11 لقاء encuentro. 12 أسماء nombres. Asma'un, nombres, ¿vale? Entonces, ya podéis parar el vídeo para hacer el ejercicio y luego seguimos con la corrección del ejercicio. Ya volvemos con la corrección del ejercicio. La primera palabra, qara'a, que es leer, qara'a, qara'a. Hemos escrito la hamza sobre el alif porque la letra que está detrás se lleva la fatha. Ghina'un, la letra hemos escrito la hamza sobre la línea porque la letra que está es una vocal larga. Y luego mas'ulun, que es responsable. Hemos escrito la hamza sobre el waw porque lleva hamza y lleva damma, lleva damma la hamza sí misma. Y también fa'run, fa'run hemos escrito la hamza sobre el alif porque lleva sukun. Luego 5 ra'isun, ra'isun hemos escrito la hamza sobre la ya porque ella lleva kasra. Presidente, ra'isun, ikhwatun es hermanos. La primera está al inicio. Ikhwatun siempre se escribe así, un palo, al inicio de la palabra. Bi'run, pozo, hemos escrito la palabra porque está detrás kasra.
bi'run, pozo, y asdiqa'uhu, sus hermanos. Primera siempre escribimos la hamza sobre el palo, y al medio asdiqa'uhu, porque la letra que está detrás es un vocal larga. En 9, rasa'ilun, hemos escrito la hamza sobre el ya, porque ella misma lleva una kasra. Y luego 10, ja'a, hemos escrito venir, hemos escrito la hamza sobre la línea porque la letra que está detrás es una vocal larga. Liqa'un, encuentro, misma observación sobre la línea porque una vocal larga está detrás. Y la última es asma'un, que es sus nombres, o bien los nombres, asma'un, que también es un nombre de una chica. Y luego es asma'un, hemos escrito la hamza sobre la línea porque la letra que está detrás es un vocal larga, ¿vale? Y entonces, para resumir, la ortografía de la hamza hay que mirar la vocal que tiene, la consonante que está detrás de la hamza, la vocal que tiene, y también mirar la hamza sí misma, qué vocal tiene. Entonces, esto es la llave para entender cómo es que seguir las reglas que hemos visto y para escribir bien la hamza en las palabras, ¿vale? Ya ha sido todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención y no olvidéis de apuntar en una libreta las clases y seguir practicando. Muchas gracias a ustedes. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة. إلى اللقاء.